Historia 1. El guardia de seguridad. Yo trabajaba en el turno de noche como guardia de seguridad en una pequeña planta industrial a las afueras del pueblo. No era un lugar enorme, un par de bodegas, un edificio de oficinas y un estacionamiento rodeado por una cerca de malla metálica. La mayoría de mis turnos seguían la misma rutina aburrida: sentarme en la oficina, tomar café, hacer rondas y tratar de no quedarme dormido. Una noche, a finales de enero, ya llevaba casi la mitad de mi turno. Debían ser cerca de la 1:30 o las 2 de la madrugada. Acababa de terminar una vuelta por el perímetro y regresé adentro. Todo parecía normal. Me senté en el escritorio y revisé mi teléfono. Recuerdo que estuve viendo la pantalla unos 5 minutos cuando recibí una llamada de un número que no reconocía. Casi la ignoro, pero pensé que podía ser algo relacionado con el trabajo, así que contesté. Resultó ser un número equivocado. No sé si esa llamada tuvo algo que ver con lo que pasó después, pero decidí mencionarla de todas formas. Un rato más tarde decidí hacer otra ronda, así que tomé mi linterna y salí. Caminé alrededor de la bodega principal, unos 5 o 10 minutos como mucho, y luego regresé a la oficina. Cuando abrí la puerta, me detuve. Las luces estaban apagadas, lo cual era extraño porque funcionaban con sensores de movimiento con temporizadores de 30 minutos. El cuarto estaba oscuro, salvo por el brillo tenue del monitor. Entré y la luz se encendió de nuevo al detectar mi movimiento. Al principio todo parecía normal, mi café seguía ahí, la chaqueta estaba sobre la silla, nada se había movido. Cuando miré el reloj de la pared, me quedé paralizado. Eran las 5:17 de la madrugada. Aquello no tenía ningún sentido. Revisé mi teléfono pensando que tal vez el reloj se había descompuesto, pero mi celular marcaba la misma hora. Además, tenía muchísimas llamadas perdidas. La mayoría eran de mi supervisor, preguntando dónde estaba, por qué no contestaba, si había abandonado mi puesto. El primer mensaje era de alrededor de las 2 de la madrugada, el último, apenas unos minutos antes de las 5. Llamé de vuelta a mi supervisor. Contestó de inmediato y sonaba furioso. Dijo que llevaban horas tratando de localizarme. Al parecer, una alarma se había activado en una de las bodegas de almacenamiento, y cuando revisaron las cámaras me vieron salir de la oficina cerca de las 2 de la madrugada y simplemente no regresar. Le dije que solo había estado afuera unos minutos, mientras trataba de entender qué demonios estaba pasando. Ese mismo día me dejaron ver las grabaciones de las cámaras. Alrededor de las 2 o las 3 de la madrugada, me levanté del escritorio y salí. Esa parte la recordaba. Pero apenas salgo del campo de visión de la primera cámara, entro en una especie de punto ciego, y no aparezco en ninguna otra cámara durante las siguientes 3 horas. A las 5:11 de la madrugada, reaparezco frente a una cámara haciendo mi ronda rápida de 5 minutos por la bodega, y luego regreso a la oficina, justo cuando descubro la hora y todas las llamadas perdidas. No recuerdo nada de esas 3 horas desaparecidas, ni qué sucedió. Lo único que puedo recordar es mi ronda habitual de 5 minutos por las instalaciones. Almohadilla Historia 2, el atajo que no llevaba a ningún lado. Hace un par de años fui a un concierto en una ciudad como a 2 horas de donde vivo. Fui con un amigo, solo nosotros dos, y no manejamos de regreso esa misma noche porque planeábamos beber en el concierto. No conocíamos la zona en absoluto, pero pensamos que no importaría porque podíamos usar el teléfono para orientarnos. El show terminó cerca de la medianoche. Para cuando salimos y nos alejamos de la multitud, las calles ya estaban bastante vacías. Ambos estábamos cansados y solo queríamos llegar al lugar donde nos hospedábamos para dormir. Puse la ruta hacia allá, pero no me di cuenta hasta después de que había seleccionado transporte público en vez de a pie. Eso nos mandaba por calles raras, tratando de conectar rutas que ya ni siquiera estaban en servicio.
Los dos estábamos bastante borrachos, y en lugar de cambiar el modo a caminando apenas lo noté, seguimos caminando pensando que igual llegaríamos pronto. Como 15 minutos después, las cosas empezaron a verse extrañas. No había tiendas, no había gente, casi no había autos. Había cuadras larguísimas y casi no había postes de luz. Me detuve a revisar la ruta, y fue entonces cuando noté a alguien parado al otro lado de la calle. No lo había visto acercarse, debía llevar un rato ahí, junto a una parada de autobús, mirando su teléfono como si buscara direcciones. Se acercó a nosotros, aunque íbamos caminando en dirección contraria a él. Nos alcanzó rápido y caminó un poco adelante, luego bajó el ritmo. Nos preguntó si buscábamos la estación. Le dije que no, que íbamos a otro lugar. Asintió como si entendiera y dijo, van por el camino largo. Le respondí que estaba bien, que teníamos indicaciones. Seguimos caminando y él iba a nuestro lado, no lo suficientemente cerca como para sentirnos amenazados, había como 12 metros entre nosotros. Volvió a hablar y dijo que nuestro teléfono estaba equivocado, que la ruta que llevábamos nos regresaría al mismo punto. Revisé el mapa otra vez, y por el cansancio o el estrés, la verdad no podía saber si tenía razón o no, aunque sí se veía confuso. Mi amigo le preguntó si conocía un camino mejor. Dijo que sí, y señaló una calle lateral, diciendo que era un atajo y que solo tomaría 5 minutos. No me gustó cómo se veía esa calle, había muy pocas luces por donde apuntaba. Le dije que estábamos bien y le agradecimos de todas formas. No reaccionó por un segundo, luego se encogió de hombros y dijo, como quieran. Seguimos caminando, un poco más rápido, para poner distancia entre nosotros y aquel hombre. Volvió a quedarse parado en la acera. Después de un rato miré hacia atrás y ya no estaba. Seguimos caminando otros 10 minutos más antes de que finalmente me diera cuenta de que tenía razón sobre la ruta, estábamos dando vueltas en círculo. En ese momento cambié el modo a caminando y de inmediato recalculó la ruta. El nuevo camino no pasaba cerca de donde el hombre había señalado como atajo, de hecho, iba en dirección completamente opuesta. Lo seguimos, y en pocos minutos ya estábamos de vuelta en una avenida principal, con tráfico y lugares abiertos. De ahí en adelante fue fácil regresar. A la mañana siguiente revisé el mapa por curiosidad y tracé el atajo que el hombre nos había señalado. Descubrí que no conectaba con nada, simplemente terminaba después de una corta distancia, justo detrás de una fila de edificios cerrados, sin salidas ni caminos. Era, básicamente, un callejón sin salida. No sé qué habría pasado si le hubiéramos hecho caso y hubiéramos ido por ahí. Como dije, estábamos borrachos y ya no pensábamos con claridad, así que fue una suerte que la ruta del mapa nos sacara de ahí y que no termináramos tomando ese atajo. Creo que esa calle sin salida no habría terminado bien para nosotros. Almohadilla Historia 3, Perdidos en el bosque. La siguiente historia ocurrió hace ya varios años, pero todavía me deja perplejo. En ese entonces era adolescente y llevaba casi toda mi vida en los Boy Scouts. Siempre disfruté explorar con mis amigos y sentirme con más confianza a medida que crecía. Hace algunos años, a mí y a 2 chicas llamadas Amy y Harriet nos pidieron que fuéramos al bosque que rodeaba el campamento a buscar una rama larga y recta, adecuada para tallarla en punta. Hay que tener en cuenta que yo era mucho más joven entonces, Harriet era mayor, y Amy tenía solo un año más que yo. Caminamos deliberadamente en la misma dirección para no perdernos, memorizando el camino a medida que avanzábamos, así podríamos regresar sin problema. Como a los 15 minutos no encontramos una buena rama, así que dimos la vuelta para regresar al campamento. Fue entonces cuando empezó el pánico inicial. Los árboles se habían entrelazado de una manera casi antinatural, como si el camino por el que habíamos llegado ya no existiera, como si simplemente hubiera desaparecido. Miramos a nuestro alrededor,
un giro completo de 360 grados, y ahora todo se veía exactamente igual. Árboles que habríamos jurado eran distintos entre sí ahora parecían copias idénticas del mismo árbol. Seguimos caminando en la que creíamos era la dirección correcta, gritando pidiendo ayuda, y eventualmente llegamos a un camino de concreto. Era casi como una carretera, pero muy angosta, y dividía el bosque en dos. No seguimos ese camino porque iba en dirección contraria a nuestro campamento, ya que nunca habíamos visto una carretera así cerca del campamento. Al otro lado del camino había más bosque, pero cerca de ahí había una cabaña abandonada, probablemente usada para almacenamiento o algo similar. No teníamos idea de que algo así existiera en ese bosque, así que seguimos caminando. Eventualmente llegamos a una calle que no reconocíamos. Una mujer con un abrigo exterior rosa y morado pasó caminando cerca de nosotros, y le preguntamos frenéticamente por la dirección hacia nuestro campamento. Para entonces, según nuestros relojes y el teléfono de Harriet, llevábamos caminando 1 hora y media. Ella dijo que nunca había oído hablar de ese campamento, pero nos señaló una dirección. Seguimos su indicación y finalmente regresamos al campamento. Nos disculpamos frenéticamente por haber estado ausentes tanto tiempo y explicamos que no habíamos encontrado nada. El líder del campamento notó que los tres estábamos visiblemente alterados, y nos dijo, confundido, que solo habíamos estado fuera 25 minutos, cuando nuestro tiempo libre asignado era de 40 minutos. Hasta el día de hoy, esto sigue dejándonos perplejos a los tres, nuestros relojes y teléfonos marcaban que habíamos estado fuera por horas. El bosque en el que nos perdimos se sentía opresivo y claustrofóbico, como si hubiéramos entrado en una zona donde el concepto del tiempo simplemente no aplicaba. Fue literalmente como si hubiéramos atravesado una especie de vórtice temporal, y esas horas perdidas en el bosque solo hubieran equivalido a unos minutos para el resto del mundo. La sensación fue muy extraña, y se me quedó grabada por el resto del campamento. Almohadilla Historia 4, El niño en el patio. Hace unos 8 años, yo era estudiante de penúltimo año de preparatoria. Era a principios de noviembre y un par de amigos y yo estábamos pasando el rato en casa de mi amigo Mark. Él vivía justo a las afueras del pueblo, no exactamente en una zona rural, pero lo suficientemente lejos como para que hubiera largos tramos de caminos vacíos y algunas áreas boscosas detrás de su patio trasero. Esa noche nos aburrimos y decidimos caminar por un sendero de grava que llevaba hacia el bosque detrás de su casa. Solíamos ir ahí a veces solo para pasar el rato y platicar. Uno de mis amigos sugirió que jugáramos a las escondidas en la oscuridad. Jugamos varias rondas, y en una de ellas, mientras me escondía detrás de un árbol caído, vi a alguien parado más adelante en el sendero. Parecía un niño, tal vez de edad de secundaria, simplemente parado ahí, mirando en mi dirección. Cuando la ronda terminó y todos nos reunimos, pregunté si alguien había ido más adelante por el sendero y visto al niño. Todos dijeron que no. Señalé el lugar donde lo había visto, pero cuando fuimos a revisar, no había nadie ahí. Un rato después, tras caminar un poco más por el sendero, decidimos regresar a casa de Mark. Cuando llegamos, el hermano mayor de Mark estaba en la sala jugando videojuegos. Le contamos lo que había pasado, que habíamos visto algo parecido a un niño en el bosque. Dijo que probablemente era alguien de una casa cercana que atravesaba el bosque como atajo, y eso nos pareció razonable, así que tratamos de olvidarlo. Cerca de la medianoche, todos estábamos abajo viendo televisión cuando escuchamos que tocaban a la puerta trasera. Nos miramos entre nosotros y nadie se movió. Al final el hermano de Mark se levantó a revisar, pero cuando abrió la puerta no había nadie. Salió un segundo, miró alrededor del patio, y luego volvió a entrar y cerró con seguro. No pareció demasiado preocupado, pero a nosotros ya nos estaba dando algo de miedo. Unos 20 minutos después volvió a pasar. Esta vez todos fuimos juntos hasta la puerta antes de abrirla.
Mark encendió la luz exterior, y en cuanto se prendió, vimos a alguien parado en el borde del patio, cerca de la línea de árboles. Era el mismo niño que yo había visto antes, mirando hacia la casa. El hermano de Mark abrió la puerta y preguntó en voz alta si necesitaba ayuda o si estaba perdido. No hubo respuesta, y tras unos segundos, el niño se dio la vuelta y regresó caminando hacia los árboles. Ninguno de nosotros quiso ir tras él, así que simplemente cerraron la puerta. El hermano de Mark dijo que estaría al pendiente y nos pidió quedarnos adentro. Lo más extraño vino a la mañana siguiente. La casa de Mark tenía una cámara que grababa cualquier movimiento y revisamos la grabación para ver si podíamos identificar mejor al niño. A lo largo de la noche, cada 20 a 30 minutos, el mismo niño aparecía en el borde del patio y la entrada de autos, se quedaba parado un rato mirando hacia la casa, y luego se iba de regreso hacia el bosque. La cámara capturó esto sucediendo al menos 10 veces durante la noche. La familia de Mark nunca volvió a ver al niño, y todavía nos preguntamos si de verdad era solo un niño perdido, o si había algo más detrás de todo eso. Almohadilla Historia 5, el vecindario que no existía. Una noche, cuando estaba en la preparatoria, salí con unos amigos. Era una noche completamente normal. El amigo que manejaba conducía siempre y conocía la ciudad a la perfección, al igual que el resto de nosotros. Colectivamente nos habíamos mudado a distintas zonas de la ciudad o cambiado de escuela a lo largo de nuestras vidas y frecuentábamos casi a diario los mismos lugares. Esa noche, cerca de la medianoche, estábamos manejando por los vecindarios de siempre, solo pasando el tiempo antes de volver a casa. De repente nos perdimos, el conductor giró en la calle equivocada o entró por un callejón al azar y de verdad terminamos perdidos. Nos encontramos en una calle suburbana que no sabíamos que existiera. No reconocíamos ninguna de las casas, ni los letreros de las calles, ni nada, lo cual ya de por sí no tenía sentido, porque conocíamos perfectamente cómo llegar a cualquier parte y cómo se veía todo el pueblo. Llegamos al final de la cuadra pensando que tal vez reconoceríamos algo si dábamos la vuelta en la esquina, pero desde ese punto todo era un vecindario completamente desconocido. La calle en la que estábamos iba en una ligera bajada, así que íbamos manejando por esa pendiente. No había postes de luz, salvo una lámpara tenue en una de las curvas, y algunas casas tenían luces decorativas en el pórtico, pero no ayudaban mucho. Solo alcanzábamos a ver la banqueta y el frente de las casas al pasar despacio frente a ellas. Todo estaba completamente oscuro, solo se veía la estrella polar y un par de estrellas a lo lejos. Las cuadras alrededor de esa calle no se veían familiares en absoluto. Los nombres de las calles eran completamente aleatorios, o calles de las que nunca habíamos oído hablar, o con nombres extremadamente genéricos. La zona ni siquiera encajaba con el estilo del pueblo, era casi como si hubiera sido diseñada para parecerse a un pueblo vecino no específico, con el mismo ambiente que el nuestro. Bromeamos sobre estar perdidos, pero en realidad nos estábamos riendo del miedo genuino que sentíamos, sin saber cómo volver a casa. Esto fue mucho antes de que existieran los celulares, así que no podíamos simplemente usar un mapa digital para salir de la situación. Si alguien nos hubiera dicho que habíamos salido del pueblo por accidente, lo habría creído, aunque resulta obvio que salir del pueblo requeriría tomar la autopista por una carretera específica que lleva a los pueblos vecinos, incluyendo cruzar uno de los puentes que tiene varios carriles. Eventualmente terminamos de vuelta en un lugar que reconocíamos, pero tardamos probablemente entre 45 minutos y una hora en lograrlo, perdiéndonos varias veces en el proceso. Justo después de que esto nos pasara, mis amigos y yo, e incluso a veces yo solo, empezamos a recorrer el pueblo de día y de noche, tomando distintos giros, tratando de descubrir dónde nos habíamos perdido exactamente. Lo he vuelto a intentar de adulto, pero nunca he encontrado esas calles, ni los postes de luz, ni siquiera esa misma pendiente. De alguna manera salimos del pueblo por un camino pequeño sin saber lo que había ahí,
¿O había algo más extraño pasando?